Buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por haber atendido la convocatoria para la realización de este evento, organizado por el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Senado de la República, InMujeres, Cátedra UNESCO y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Me da mucho gusto también compartir esta mesa con mis compañeras, a las cuales ya se han referido con anticipación, y también agradezco a la magistrada Marta Muro, que viene en representación de la asociación, una de las asociaciones de mujeres en el Poder Judicial de la Federación, local y federal. O sea, reúne tanto federación como local, y que además realizan realmente un trabajo muy comprometido con las mujeres. El día de hoy estamos aquí conmemorando los 25 años de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, la que fue adoptada en 1994 como instrumento pionero para la protección de las mujeres contra la violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Hoy, como dijo la magistrada Mónica, nos acompañan algunas de las mujeres que fueron precursoras en esta materia: Selmira Regazzoli, Linda Paul y Elsa Georgina Leido. Gracias por acompañarnos, gracias por su lucha. Somos sus herederas y les agradecemos no solo lo que han hecho, sino las experiencias que van a compartir con nosotros a lo largo de estas conferencias y que nos servirán de referente para seguir trabajando juntas. Gracias por venir. Y en realidad es un hecho histórico, Lo van a ver. Es un hecho histórico que nos acompañen estas mujeres. 10 años después de Belém do Pará, en 2004, se creó en la OEA el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará como instrumento de monitoreo de las obligaciones de dicha convención. Tal mecanismo ha aprobado diversas declaraciones políticas y la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política apenas en el año de 2017, así como un sistema de indicadores de progreso para la mediación de la implementación de la Convención, los que incluyen indicadores legislativos, de acceso a la justicia y de diversidad, entre otros. Todo ello resulta de gran relevancia para nuestro análisis e implementación en la región. No obstante, este importante andamiaje de protección en las Américas son muchas las problemáticas subsistentes y retos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la región y, por supuesto, en nuestro México. Recordemos en particular las sentencias condenatorias a nuestro país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los casos Campo Algodonero en 2009, Fernández Ortega en 2010, Rosendo Cantú en 2010 y recientemente en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Antenco en 2018, mediante las que, en el marco de protección de la Convención de Belém do Pará, se responsabilizó internacionalmente
al Estado mexicano por acciones y omisiones graves en la debida diligencia y afectaciones a la vida e integridad personal frente a contextos de violencia contra las mujeres. Perdón. Así también fuimos condenados con las respectivas órdenes de reparación integral, incluyendo garantías de no repetición de dichas situaciones. Además, también debemos tener presente que en el año 2018 el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la OEA expresó a México su preocupación por la situación actual de violencia contra las mujeres. Dicho comité señaló que las graves formas de violencia muestran un particular y preocupante ensañamiento en contra de los cuerpos de las mujeres. Por esta razón, reitero la necesidad de reforzar y profundizar la implementación de políticas públicas destinadas a cumplir con las obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de conformidad con la Convención de Belém do Pará, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de ese comité, así como con lo que expresamente establece nuestra Constitución. Es cierto que en el ámbito interno, por ejemplo, se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, institución que se originó como respuesta a la sentencia en el caso Campo Algodonero, y que se han emitido las denominadas alertas de género en diferentes entidades federativas. También es cierto que en el ámbito legislativo encontramos que a partir del año 2011 se tipificó el delito de feminicidio en nuestro país, lo cual se consolidó en todas las entidades federativas apenas en el año 2017, estableciéndolo ya como un tipo penal autónomo que sanciona la privación de la vida de las mujeres por razones de género. También es cierto que en el ámbito administrativo se ha creado el protocolo ALBA, el que al 2018 ha sido adoptado por 24 entidades federativas a efecto de crear un mecanismo preventivo y reactivo para la búsqueda inmediata y localización de mujeres y niñas desaparecidas. Además, recientemente existen otras iniciativas, como la denominada Spotlight, cuyo propósito es realizar acciones conjuntas entre el gobierno mexicano, la ONU y la Unión Europea para prevenir y eliminar el feminicidio en el país, así como para que las niñas y las mujeres disfrutemos de espacios públicos y entornos seguros. Y por todo ello, podríamos considerar que contamos, entre otras cosas, con un ordenamiento jurídico y ciertos mecanismos y capacidades para enfrentar el flagelo de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, debemos estar conscientes que las cifras de feminicidio y violencia contra la mujer en nuestro país, en los ámbitos públicos y privados, desgraciadamente siguen aumentando año con año de manera alarmante.
Conforme a las observaciones finales en 2018 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, el Estado mexicano tiene el deber de simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del programa Alerta Amber y el protocolo ALBA, agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adoptar políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de personas, con fines de explotación sexual y trabajo forzado, y además tiene la obligación de velar porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género. La adecuación de dicho protocolo a los estándares internacionales es de suma importancia, ya que en contextos como el mexicano, las autoridades investigadoras de los delitos deben presumir que detrás de una denuncia de desaparición puede haber un caso, por ejemplo, de trata de personas, de tortura o de feminicidio. De ahí la trascendencia de actuar con inmediatez y tener en cuenta si la denuncia se hace en una zona de riesgo donde se han producido hechos similares. Por tanto, es imprescindible hacer real y efectiva la implementación de ese ordenamiento jurídico y a la vez de los mecanismos de protección que ya tenemos a la mano. En lo que respecta al Poder Judicial, podemos sostener que las y los juzgadores contamos con uno de los instrumentos de control más importantes para contribuir en esta lucha. Esto es nuestro deber de juzgar con perspectiva de género, lo que en palabras de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en cuestionar los hechos, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género, entre otros elementos. En otras palabras, esta obligación de las y los juzgadores consiste en que al decidir un asunto deberá ser visible lo invisible, identificando los desequilibrios derivados del género impositivo ante las prácticas sociales o culturales discriminatorias basadas en estereotipos de género, disfrazadas de lo normal, de lo natural, de lo que siempre se ha hecho. Así, bajo este parámetro, por ejemplo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lineamientos sobre las características que debe tener una investigación de feminicidio para considerarse realmente efectiva y diligente, a fin de determinar si en el caso hubo o no razones de género en la causa de la muerte, criterio que incluso resulta pedagógico para la función de las fuerzas policíacas, periciales y judiciales. Respecto a la obligación de investigar la comisión de conductas delictuosas con perspectiva de género, quisiera apuntar que no solo debe abordarse dicha temática desde el ámbito de las víctimas, sino también
desde el ámbito de las presuntas infractoras, lo cual ha sido muy poco desarrollado en México. La reducida presencia numérica de las mujeres en el sistema penal, que sin embargo también está aumentando de forma alarmante, puede provocar y ha provocado desinterés por parte de las autoridades y por consiguiente la invisibilización de las necesidades de las mujeres en la política criminal, que en general se ajustan a modelos típicamente masculinos. No se piensa en las mujeres. Las defensorías públicas, y por eso la importancia de estos talleres, deben ser sensibles a la realidad que experimentan las mujeres que llegan a infringir la normatividad penal, de manera que se ejerza una adecuada defensa que parta, en muchos casos, de detectar estereotipos de género o situaciones de violencia y discriminación en contra de ellas, que además podría ser clave para aminorar la condena o incluso para la implementación de medidas alternativas a la pena privativa de libertad en función de las víctimas colaterales, con relación a las cuales casi nadie piensa, que son las niñas y los niños de madres o cuidadoras que viven en reclusión y que además lo debemos hacer y estamos obligados como país en términos de las reglas de Bangkok que México también suscribió. Al respecto, la primera sala declaró la inconstitucionalidad de un artículo que establecía la separación de la madre reclusa de su hijo al cumplir 3 años de edad. Dicha separación debía realizarse de manera tajante al llegar a esa edad. La mayoría de la legislación al respecto establece esa edad. ¿Qué dijo la Corte? Se tiene que velar por el interés superior del niño y se deben tomar en consideración las circunstancias particulares del caso. En otros asuntos, y con la finalidad de lograr un cambio cultural, la primera sala ha emitido criterios que rompen los estereotipos de género, como el reconocimiento de la doble jornada laboral, visibilizando el valor que tienen las actividades domésticas generalmente desarrolladas por las mujeres a efecto de que sean compensadas. El reconocimiento, también establecido en la primera sala, el reconocimiento de la posibilidad de que se configure el delito de violación entre cónyuges sin que importe el vínculo matrimonial para que éste quede integrado. La inconstitucionalidad de nuestra legislación en el sentido de que el orden de los apellidos, empezando por el del padre, refuerza prácticas discriminatorias contra la mujer. Estos ejemplos es lo que estamos tratando de que se logre el cambio cultural que pretendemos. También ha establecido la primera sala el reconocimiento de que todas las personas, sin distinción de género u orientación sexual, tienen derecho a formar una familia y, si es su deseo, acceder a la procreación y crianza de hijos propios,
adoptados, gestados mediante el uso de técnicas de reproducción asistida o procreados por uno de ellos, ampliando esta protección a la comaternidad. O también el caso en que se determinó que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de reparar las violaciones generadas por la discriminación por motivos de género, impulsando con ello un cambio social a través de medidas reeducativas para la parte agresora, a fin de que se erradiquen los estereotipos sobre roles sexuales detectados. Estos temas los vamos a tratar en las mesas que siguen con posterioridad, la mesa de la Suprema Corte, y tendremos la oportunidad de profundizar sobre ellos. Como ven, estos criterios, entre otros, a mi juicio, son relevantes porque estoy convencida que las decisiones judiciales deben ser un motor de cambio a fin de revertir contextos de violencia y desigualdad estructural. Luego, entonces, resulta fundamental no solo reflejar en las sentencias una visión y análisis integral de las situaciones que originan la violencia y discriminación en cada caso, sino también y sobre todo buscar medidas con vocación transformadora de la situación de origen. Nuestra función como juezas y jueces, de conformidad con nuestra Constitución, a la cual juramos cumplir y hacer cumplir, no solo radica en resolver conflictos, sino en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y por lo tanto, nuestras sentencias deben contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, y para ello debemos lograr el cambio cultural que nuestro país requiere y al que toda sociedad democrática debe aspirar. Este encuentro representa una oportunidad excepcional para reflexionar sobre los avances que hemos logrado desde aquel punto de partida hace ya 25 años, con la Convención de Belén do Pará, pero sobre todo para identificar los principales retos y desafíos para alcanzar nuestro objetivo común, que es la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer en todos los ámbitos, sean estos públicos o privados. Las y los invito a contribuir en el logro de este objetivo al que todas y todos estamos llamados a conseguir. Muchas gracias.